Hola, espero que estén bien. Hoy es miércoles 15 de julio y hoy vamos a estar hablando del tren urbano. Y vamos a utilizar esa discusión, ese ejemplo del tren urbano para validar lo que yo siempre les he dicho a ustedes, que en Puerto Rico nos enfocamos mucho en el problema de la corrupción. La corrupción nos está hundiendo. Y la corrupción es mala, no me malinterpreten, es mala. Pero se estima que es como 10%, posiblemente eso está inflado, 5%, 8%, 12%. Y yo les digo, vamos a enfocarnos en el 88%, en el 90%, en eso que no es corrupción, pero termina siendo un mal gasto, una botadera de chavos. ¿Qué me importa a mí si tú tiras el chavo al zafacón prendido en fuego de manera legal o de manera ilegal? Yo lo que quiero es que no tires los chavos al zafacón prendido en fuego. Y vamos a ver el tren urbano como un ejemplo más de eso mismo. Y lo traigo porque se está discutiendo si vamos a extender el tren urbano para el aeropuerto, para el Viejo San Juan, para Miramar, para el Distrito de Convenciones, para Cagua, para yo no sé dónde, para todos lados. El tren que llegue a todos lados. Y en la tierra de unicornio y en la mente de muchos de nosotros nos encantaría. Si no costara nada, si se fuera a hacer bien, si fuese a ser útil, si la gente lo usara. Pues todo es en nuestra mente. Pues claro, un tren, te montas, qué cool, llegas a todos lados, no tienes que guiar, perfecto, sí, bello, en la mente, en la tierra de unicornios. Pero en el planeta Tierra, específicamente en Puerto Rico, 2026, ¿qué es lo que ha sucedido con el tren urbano? ¿Y cómo vamos a entender eso bien antes de estar inventando otras cosas? ¿Qué fue lo que falló en esas proyecciones? ¿Por cuánto fue que fallaron? ¿Y cuáles son las consecuencias financieras reales que pagamos todos cuando el gobierno se pone a hacer estas obras, estas maromas, sin hacer los cálculos realmente, inventarse proyecciones? No, es que esto es lo que va a pasar. ¿Cómo eso nos termina costando a todos? Si a usted le gusta este contenido, dale like, suscríbase, comente, compártalo. Agradecido siempre por todo el apoyo. Bienvenido a un nuevo episodio del Beto Podcast. Ok, antes de empezar con esto del tren urbano, encuentro muy pertinente invitarlos para que ustedes aprendan a pensar como economistas. Desde principios básicos, ¿cómo piensa un economista? Pues tenemos nuestro primer seminario, charla, curso de la Diestra Academy, nuestro compromiso con ustedes para invertir, para que ustedes sigan conociendo estas ideas y se formen, las conozcan, las aprendan. El 28 de julio a la 1 de la tarde en la gran ciudad de Ponce, en el sur de Puerto Rico, mi amigo Ricardo Rivera Borrero va a estar dando una charla sobre cómo pensar como un economista. Ricardo tiene una maestría de economía de escuela austriaca, que es la economía de libre mercado. Él es el único economista en Puerto Rico especializado en el libre mercado. La maestría que la hizo en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Allí estudió con Jesús Huerta de Soto, uno de los grandes intelectuales del libre mercado en el mundo entero, amigo de Javier Milei. Ricardo estudió con él y nos va a compartir todo ese conocimiento. 28 de julio, 1 de la tarde, en la gran ciudad de Ponce. Los boletos libres de costos, regístrese en ladiestra.com. Este es nuestro compromiso, la Diestra Academy, de cómo seguimos regando estas ideas en podcasts, en eventos y ahora en charlas, seminarios con expertos especializados. No hay mejor mente que conozca la teoría del libre mercado que en Puerto Rico que Ricardo Rivera Borrero, parte de la Diestra. Vayan para allá, no se lo quieren perder. Julio 28, 1 de la tarde, en la gran ciudad de Ponce. Allí yo voy a estar también. Ok, vamos entonces al tren urbano. Como los líderes de este país no han cogido el curso de la Diestra Academy con Ricardo, pues se tomaron decisiones que no son las mejores y ahora están hablando de extender el tren urbano, pero yo creo que es prudente que antes de entrar a hablar de extensión vamos a entender qué es lo que ha pasado con el tren urbano. ¿Cuánto nos costó? ¿Cuánto genera? ¿Cuánto cuesta operarlo? ¿Cuánta gente lo usa? ¿Cuántas eran las proyecciones? ¿Qué ha pasado?
vamos a evaluar lo que ha sucedido antes de estar pensando en extenderlo. Antes de coger dinero bueno y tirarlo contra dinero malo, vamos a entender qué fue lo que pasó. Para eso tengo aquí un clip de Alexandra Lúgaro con uno de los jefes de agencia, creo que es el director de la autoridad que administra el tren urbano, que están explicando para qué es el estudio que se está proponiendo y qué es lo que se va a estar evaluando, bla, bla, bla. Vamos a escucharlo. Al aeropuerto Luz Muñoz Marín o el Viejo San Juan, esa respuesta aún no existe. Lo nuevo es que Puerto Rico recibió una subvención federal de $10 millones para realizar un estudio de viabilidad que evaluará si esa expansión es posible. El análisis, que tomará cerca de 18 meses, examinará aspectos como el trazado, la demanda de pasajeros, los costos y el impacto del proyecto. Todavía no hay luz verde para construir. Apenas comienza el proceso para determinar si la expansión puede hacerse realidad. Para discutir este importante tema nos acompaña Josué Menéndez Agosto, director ejecutivo de la Autoridad de Transporte Integrado. Bienvenido, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias. Bueno, se ha hablado de este estudio, entiendo son 10 millones que del gobierno federal y le añadirían 1 millón en fondos estatales. Es correcto. Esos 11 millones, ¿qué pagarían? Mira, los federales aquí, mano, una lluvia de chavos. Pagaría la comisión de un estudio para la extensión que sería hacia el aeropuerto como también hacia el Viejo San Juan. Este estudio, cuando se contempló originalmente el tren urbano, ¿no se llevó a cabo un estudio similar? Se llevó un estudio similar, no sé hasta qué nivel fue que el mismo se llevó, pero ya ha pasado más de 2 décadas, obviamente se toman en consideración la densidad poblacional, ¿no? Unos aspectos característicos, técnicos, y ya hoy día pues sería más que oportuno. Caducó el estudio viejo. Exactamente, ya lo que necesitamos es hacer uno nuevo con el fin de poderlo llevar al nivel de hoy día. O sea que estos 11 millones pagan un estudio que nos digan si es viable, cuánto cuesta, cuánto tomaría, todos esos factores. Correcto, incluiría el modo, ¿no? La ruta, toma en consideración aspectos ambientales, etcétera, todo tipo, lo que normalmente toma para hacer este tipo de estudio. Le pregunto, director, ¿este es el precio en el mercado para este tipo de estudios? ¿No está muy caro? ¿Eso es lo que vale? Posiblemente sea menos del costo de lo que se está presentando. Nos van a dar la ese intención, hay que entender que no tan solo se limita a eso, esto es un High Capacity Transit Study, o sea, no tan solo es las extensiones, ya sea para el Viejo San Juan o ya sea para el aeropuerto, sino también sus alimentadores, entiéndase, sus feeders, y eso es los autobuses, o sea, que es bastante amplio todo este estudio que se va a llevar a cabo. Esto sería apenas un estudio, pero el poder materializar esto, concretarlo, sabemos que sería sumamente costoso. ¿Vemos como algo viable que Puerto Rico realmente pueda conseguir el financiamiento que requeriría esa extensión? Mira, sí lo vemos porque es la primera vez que Puerto Rico obtiene unos fondos federales directamente para eso. De 1.200 aplicaciones, Puerto Rico fue la tercera jurisdicción en obtener eso. Así que tiene el aval federal. Nosotros tenemos y llevamos a cabo conversaciones con la Administración Federal de Transportación, FTA por sus siglas en inglés, y hay apetito para eso. También tenemos la ventaja de que nuestra señora gobernadora tiene muy buena relación con el Senado Federal, especialmente con el secretario de Transporte Federal. Eso nos ayuda. En fin, vemos que es viable. Eso quiere decir el que se haya adjudicado esta subvención es que en realidad ya están viendo en Estados Unidos que hace falta la extensión del tren urbano, más aún cuando se lleva a cabo un desarrollo de infraestructura crítica y esencial, como ya sean autoridades de energía eléctrica, que si ya sea en aguas. Y el transporte no debe quedarse atrás. Si tuviésemos ese dinero ahora mismo en un pote, sí. ¿realmente convendría gastarlos en una extensión del tren urbano o sería mejor invertirlo en las rutas que complementan el tren urbano, que llevan a la gente más cerca de su destino, como lo son la Autoridad Metropolitana de Autobuses o estos otro tipo de vehículos de menor capacidad? Porque es que ese es el problema hoy en día, la gente no lo usa. No lo usa porque si tú vives en los suburbios de San Juan, no sé cuántos de ustedes que me escuchan viven en San Juan o han visitado San Juan, me imagino que todos. Si tú estás en los suburbios de San Juan, donde vive la mayoría de las personas en San Juan, para tú llegar al tren tienes que montarte en tu carro y guiar 15 minutos. Y dices, bueno, pero ¿para qué yo voy a guiar 15 minutos para el tren si me toma 20 minutos al destino? Para eso guío al destino y ya. Entonces cuando llego en la estación del tren
y tengo que ir al otro lugar, a mi destino final, ¿qué hago? Camino por las aceras, me rompo el tobillo, me atropellan. Es riesgoso caminar por esta ciudad. El calor que hace, infernal. No vas a llegar a una estación para caminar 15 minutos con riesgo de que te atropellen en aceras que están rotas, cagá, con deambulantes, con un calor infernal. Cojo Uber o voy en mi carro. Ahora existen los scooters y cosas de esas, pero eso no es para todo el mundo. No, ¿sabes? No, es que no es tan solo que un tren, es que cómo tú llegas al tren y una vez llegas a la estación, cómo llegas al destino final y cómo se hace todo alrededor para que eso funcione, que es lo que está preguntando Lugaro ahí. Me parece correcto. Yo no, en teoría, y me encantaría que hubiese un tren al aeropuerto. Yo creo que eso debe haber sido de las primeras que se hicieran. Eso probablemente es lo más útil. O a Plaza Las Américas o al Viejo San Juan. Pero ya habiendo visto todo lo que se hizo y que no se utiliza, tú dices, bueno, no sé si tenemos que seguir tirando dinero malo a esto y haciendo estos estudios. ¿Qué estos estudios? Voy a anticipar la demanda. Todos los que hemos hecho inversiones en el sector privado, riesgosas, sabemos que tú estimas unos números ahí, eso tú estás, mira, yo no sé, yo pongo un número y con ese número cuadra el modelo. Y somos todos billonarios. Todo el mundo que ha hecho un negocio antes de hacerlo, se lo ha imaginado y lo pone en una tablita, una calculadora, todo el mundo es billonario. Pero después no llegan los clientes, o no llega la audiencia, no llega... Porque es que, ¿qué vas a ver estas personas? Por eso es que son inversiones de riesgo. Porque tú puedes basarlo en ciertos números, pero que la realidad sean esos números, esos son otros 20 pesos. Y por eso tengo mi mejor amigo, el Kid. La gente sabe, el Kid, el que sabe, sabe. El Kid es un caballo. Y el Kid me llamó cuando vio esto del estudio y me dijo, mira, Beto, ¿por qué en vez de pagar 10 millones para hacer un estudio, por qué no hacen un RFP para ver si puede haber una alianza público-privada y ver qué empresas le interesaría esto? Y si hay empresas interesadas porque más o menos le cuadran los números de que, mira, sí, yo estoy dispuesto a poner capital en riesgo porque estos números me tienen más o menos sentido, ahí ya tú sabes que esos números son un poco más creíbles porque es su propio dinero contra esos números. Ahora, si tú me dices, te voy a regalar dinero, invéntate un número, ese número no tiene nada que ver con si tú vas a ganar o perder dinero, ahí yo pongo el número que sea, el número que el político quiere escuchar. Y no estoy diciendo que lo que hacen los estudios hacen eso, pero no es lo mismo hacer un estudio que no está acompañado con tu riesgo de capital que hacer un estudio y ya. No es lo mismo. Por eso el Kid es sabio y eso es lo que tuviese sentido. Un privado quiere coger esto, lo haría. ¿Por cuánto lo haría? ¿A base de qué proyecciones lo haría? Y si tiene ganancias, de ellos. Si es riesgo, si sale mal, es de ellos también. ¿Alguien lo haría? Pues quizás esto es viable. ¿Nadie lo haría? No lo debemos hacer nosotros con el dinero del contribuyente. Que realmente llega más lejos. Tendrías que hacerlo el estudio completo, tomando en consideración los alimentadores, que son las rutas que estás mencionando. Así que es parte de un conjunto. Tiene que haber una transformación real. No tan solo es el hecho de que es una extensión hacia un lado, volvemos, modo ruta, dependiendo de cuál sea, y determine ese estudio, pero tiene que tomar en consideración los alimentadores. Ese posiblemente fue una de las situaciones que tuvo el tren urbano, el por qué quizá no generó el patrocinio que se esperaba. Pero es sumamente importante, como parte de todo este estudio, llevar a cabo el análisis también hacia ese sector. Director, gracias por estar con nosotros. A su orden siempre. Bueno. Ok, por lo menos me la están incluyendo eso. Vamos a repasar el tren urbano. ¿Okay? Aquí yo me topé con este reporte de auditoría que sacó el Departamento de Transportación de los Estados Unidos de América. Este es el Departamento de Transportación Federal. Y lo que ellos decían originalmente, esto sale en el 2000, antes de que el tren arranque. Están evaluando las inyecciones de capital que hizo el gobierno federal, evaluando los planes. Y ellos decían que el plan se basaba en que el tren urbano is expected to carry over 100,000 pasajeros diarios. Esas eran las proyecciones. 100,000 pasajeros diarios. En el 2025, en vez de 100,000, fueron 13,000 pasajeros diarios. Y en el 2025 la tarifa era gratis. Los regalaron y fueron 13,000
Proyectaron 100,000. Eso es lo que sucede cuando gente del gobierno hace proyecciones. Sí, 100,000. Creo que escuché un número que 100,000 hubiese sido que el 45% de las personas abandonaran sus carros y usaban el tren. Eso eran las proyecciones. A base de eso se construyó todo este sistema. La capacidad de atender a 100,000 pasajeros diarios. Cuando regalaron la tarifa en el 2025 fueron 13,000. 13,000, eso es como tirar una bola. Voy a tirar una bola que caiga en Florida y caiga en Sudáfrica. Así de muchos fallaron. Totalmente, fallaron. No contraten a eso para que hagan el estudio, por favor. ¿Cuánto iba a costar el tren urbano originalmente? 1.250 billones, 1.3 billones para redondear. 1.3 billones, ese era el estimado original. Se revisó luego y iba a ser 1.7, terminó siendo 2.3 billones de dólares. Eso fue lo que costó el tren urbano, 2.3 billones de dólares. Disculpen, de esos 2.3 billones, 700 millones se pagaron con fondos federales. Y la diferencia, 1.5 billones de dólares, se pagó con deuda de la Autoridad de Carretera y Transportación del gobierno de Puerto Rico. 2.3 billones fue el costo total, 1.7 billones pagamos a través de deuda. O se emitió deuda de la Autoridad de Carretera, que era una corporación pública, para pagar el tren urbano. ¿Qué sucede con esa deuda? Esa deuda se iba a pagar no por los ingresos del tren. Se supone que los ingresos del tren, con los 100,000 pasajeros, pagaran los costos operacionales, pero no sobraba lo suficiente como para repagar la deuda. O sea, que esa deuda del tren no se iba a repagar con los pasajeros, se iba a repagar con unos arbitrios que hay de diésel, de gasolina, de marbetes, y que esos arbitrios son ingresos a la Autoridad de Carretera y esos arbitrios entonces iban a repagar la deuda. ¿Qué sucede? En el 2015, el entonces gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, enfrentándose al reto fiscal que tenía todo el gobierno de Puerto Rico, hace una orden ejecutiva, la orden ejecutiva 2015-046, que ordena lo siguiente: se ordena al secretario de Hacienda a retener los ingresos asignados a la Autoridad de Carretera y Transportación de Puerto Rico para el pago de ciertas obligaciones de la Autoridad de Carretera por virtud de la sección 3060 de la ley número 1, bla, 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 bla. Básicamente, el gobierno central le dice al secretario de Hacienda, el gobernador le dice al secretario de Hacienda, no le des los chavos a la Autoridad de Carretera y de Transportación por los arbitrios. No le envíes el dinero a los arbitrios, quédate con ese dinero porque tenemos que utilizar ese dinero para pagar la deuda del gobierno central. Ahí está la independencia de las corporaciones públicas. Recuerda, cuando Dalmau y todas estas personas te dicen, no, que hay una corporación pública que es independiente. Ajá, la orden ejecutiva del gobernador de Puerto Rico en el 2015 eliminó la independencia. Le dijo, esos ingresos ya no son tuyos. Sorry, porque yo tengo que pagar esta deuda del gobierno central y la Constitución me dice que la deuda del gobierno central es más importante que la deuda de carretera. O sea que los ingresos ya no pueden ir para carretera, van a ir a pagar la deuda del gobierno central. Y eso puso entonces presión fiscal en la Autoridad de Carretera y Transportación, que entra a la quiebra como todo el gobierno de Puerto Rico entra a la quiebra. ¿Qué sucede con la deuda de Autoridad de Carretera de 6.4 billones? Que no era solo el tren urbano, está lo del tren más otras cosas, otras emisiones de deuda que la autoridad hacía. 6.4 billones fueron impagables a través del título 3 de la quiebra, de la bancarrota de promesa de la Junta de Control Fiscal. 75% de eso se corta. Básicamente lo pagaron los bonistas. 75% del costo del tren urbano lo pagaron los bonistas de la Autoridad de Carreteras y Transportación. El resto lo pagamos nosotros o los que guían por peajes, porque algunos peajes de los que se privatizaron, de los ingresos de esos peajes, se utilizaron para repagar la deuda de carreteras que incluía la deuda del tren urbano. O sea que el tren urbano básicamente lo pagaron los bonistas de carretera y las personas que guían por estos peajes. 2.3 billones de dólares, que fue la inversión original, y luego pues el discount que le hicieron a los bonistas. Y ahí habrá ya bonistas puertorriqueños como bonistas por todas partes.
del mundo. Hoy en día, el tren urbano generó $0 en el 2025 porque regalaron la tarifa. Si no la hubiesen regalado, hubiesen generado 5 o 6 millones de dólares. Porque no ha aumentado la tarifa, la siguen poniendo en 1.5. $1.50 por el total de viajes ese de los 9,000, 10,000, 13,000 viajes diarios, en vez de los 100,000, pues eso termina generando unos 5 o 6 millones de dólares al año. Reciben fondos federales, obviamente, porque aquí se reciben fondos federales, porque sí, así parece que funciona. Puerto Rico, 24 millones de dólares de fondos federales que van al tren urbano. Y el costo de operar el tren son 80 millones de dólares. Ese es el tren urbano de Puerto Rico. Eso es lo que sucede cuando los políticos toman decisiones de todos los colores. Estos fueron los azules. Esto es una obra de Pedro Rosselló, que luego se termina, yo creo que esto se terminó en el 2004, si no me equivoco, 2005 creo que empiezan a cobrar ya entonces por los viajes, por la tarifa del viaje. Porque político tiene una necesidad de hacer obras y tiene un premio político, un beneficio político por hacer obras. Y cuando lo calculan, dicen, bueno, pues si van a hacer 100,000, pues esto va a estar espectacular. Con los 100,000 cubro los gastos operacionales, no tengo ningún déficit operacional que tengo que financiar, no tengo que hacer nada de eso. Y con los arbitrios pago la deuda. Esto está cuadrado. Pero ¿qué pasa si te metes en problemas fiscales en otro lado y te quitan los ingresos de los arbitrios? No, eso no va a poder pasar porque la separación de las corporaciones públicas, la autonomía, la soberanía de la corporación pública, eso no puede pasar. Oye, ¿qué pasa si no son 100,000? ¿Ustedes han pensado si la gente lo va a usar? Porque estos estudios de viabilidad, no, es que vamos a hacer un estudio ambiental, un estudio de ingeniería. Mira, brother, yo no tengo duda que es viable. Yo no tengo duda que no rompen las leyes de la física. En el planeta Tierra se puede hacer el tren. La pregunta es si se debe hacer el tren. No es viabilidad, que si es posible hacer ingeniería que construya trenes. No, yo estoy seguro que se puede. La pregunta es si se debe. ¿Y cómo contestamos esa pregunta si no es una pregunta financiera? Tiene que ser un análisis financiero. Tiene que hacer un análisis económico de dólares y centavos. Y cuando tú ves lo que pasó aquí, cuando tú ves el nivel de utilidad que tú necesitas para poder mantener esta operación, tú dices, pero es que esto no va a pasar en Puerto Rico. Tienen que pasar tantas otras cosas antes para que esto suceda en Puerto Rico. Quizás el del aeropuerto hubiese tenido sentido. Aeropuerto, áreas turísticas, algo pequeño desde el inicio que no costara 2 billones. Quizás. Pero ya tú estás arrastrando un monstruo gigante. De nuevo, no estamos hablando de tierra de unicornios, que a mí me encantaría salir de mi casa, caminar, bajar por unas escaleras, montarme en un subway, encontrarme con mis panas y llegar al Viejo San Juan. ¡Wow! Espectacular, sí, brutal. Pero es que eso no, así no vive el puertorriqueño. La pregunta es si el puertorriqueño lo va a usar. Y a mí no me parece los números me confirman que no lo usa y que tienen que pasar un montón de otras cosas para que lo use. Más allá de la idiosincrasia y la cultura de que nos gusta estar en nuestros carros para movernos y ser flexibles. Porque si te llaman para un bembé o si te invitan para un café, una fiesta, una cena, un almuerzo, tú dices, bueno, me monto en el carro y llego. Si tú quieres pagarle transportación pública a todo el mundo, págale un Uber. Yo no lo haría. Pero págale el Uber a las personas y ya. O sea, viendo estos números confirma que cuando tú estás haciendo proyecciones que no están conectadas con tu bolsillo de ninguna manera, tú juegas con números. Son números. Alguien dijo 100,000. Alguien dijo, yo creo que podemos llegar a 100,000. Y alguien dijo, pues perfecto, pues pon 100,000. Ah, pues, ok, 100,000, perfecto. Con eso cubrimos los gastos, perfecto. Pon 100,000 en el modelo, ya eso está cuadrado. Coge el arbitrio de la gasolina, ponlo ahí también, dale, con eso pagamos esto, la inversión, esto está cuadradísimo. Pero tú lo harías con tus chavos. No, con mis chavos no. Por eso la idea del kit, saludos al kit, mi hermano.
tiene sentido. Dice, no. Yo no quiero que te hagas un estudio por personas que no van a tener que ver con nada de las finanzas si se lleva a cabo lo que ellos promueven o lo que ellos dicen y concluyen. No. Yo quiero un estudio de que las personas que estarían poniendo su dinero, ¿qué es lo que ellos concluyen? Eso es lo que a mí me interesa. No me interesa por personas que están académicos, como que están pensando. No cuando estamos hablando de $2 billones. Digo, trae consultores y eso. Igual que el privado va a subcontratar y tendrá personas, pero al final, quien dice, recomiendo que se haga esto, esa persona tiene que tener skin in the game, como dicen los americanos. Tiene que tener, mira, ¿cómo se dice? Piel en el juego. Tiene que tener algún incentivo, alguna consecuencia de que si tu recomendación no funciona, tú pagas consecuencias. Porque si no, se te cuela el 100,000. 100,000 al día. 100,000 al día, brother. 13,000 regalados. 13,000 regalados. De nuevo, me encantaría montarme en un tren y eso. A mí me gustan los trenes. Yo soy de esos. Me encantan los trenes. La realidad es que el puertorriqueño, no sé si el puertorriqueño por su cultura, no sé si como está ya creada la ciudad, pero ya está creada. Tú dices, no debió haber sido. Ok, fine. No debió haber sido así. Así es. ¿Qué me importa a mí? Los dólares y centavos no dicen, bueno, como no debió haber sido así, pues aparecen ingresos. No. Así es. Con lo que hay, cómo nos movemos a lo que funcione, con lo que tenemos. Existen otros métodos de transportación que no sean trenes. La gente llega al aeropuerto. Se han discutido un montón de otras cosas. No sé. A mí me parece que esto es politiquería. Me parece que de nuevo es botadera de chavos. Yo no confiaría en ninguno de estos procesos, a menos que haya un privado que esté poniendo su capital. Que diga, ¿sabes qué, gobernadora? Yo hago el estudio. Esto es lo que yo recomiendo. Yo pongo los chavos, yo cobro las tarifas. Si sale bien, yo me quedo con los chavos. Perfecto. Bello. Ahí yo confiaría. De otra manera, no confío. No confío en ninguno de estos procesos. No tengo la confianza de que podamos tomar una decisión de esta manera de billones de dólares, que esto va a terminar costando billones de dólares. Con los costos de construcción como están hoy en día, los materiales, los ingenieros, la inflación, todo eso. Chacho, olvídate tú. Y luego si hay que expropiar, si esto va a estar por el medio de la ciudad, ¿cómo se va a hacer eso? No sé. No lo veo. Los números históricos del tren urbano me confirman que en esto el gobierno, en esto y muchas otras cosas más, el gobierno no sabe lo que hace. Si a usted le gusta este contenido, dale like, suscríbase, comente, comparta. Le agradecido siempre por todo el apoyo. Nos vemos la próxima. Bye.